Buenas, bienvenidos a un viaje por las ciudades de América Latina. Esta es una iniciativa de Boston Scientific. Boston Scientific comprometida con transformar vidas. Bienvenidos a otro capítulo de nuestra historia de las ciudades en América Latina, pero esta vez nos vamos para una geografía muy distinta a aquella en la que estábamos en nuestras historias sobre México Tenochtitlán. Nos vamos para los Andes, para el corazón de los Andes. Nos vamos al ombligo del mundo, nos vamos a un sitio sagrado, nos vamos para Cusco. Nos vamos a los impresionantes paisajes de los Andes gigantescos, milenarios. Nos vamos para la capital de los Incas, la ciudad enclavada en el corazón de los Andes que mira hacia la costa, hacia la Amazonía y hacia las montañas. La ciudad que es el ombligo del mundo. Muchos pueblos y muchas civilizaciones han sido ellos mismos el ombligo del mundo, según donde caliente el sol de las culturas, y este es el caso de Cusco. Cuando uno llega a Cusco, la idea es que más que la monumentalidad de las construcciones, que lo son, la monumentalidad está en las montañas. Está realmente en lo impresionante y lo imponente del paisaje, del punto en que se alza la cordillera de los Andes a la altura de Cusco. Y es que eso es así deliberadamente. Muchas de las ciudades que nosotros vamos a ver en América Latina fueron fundadas como otras ciudades del planeta. Pero esta, lo que es Tenochtitlán, México y Cusco, son ciudades soñadas, profetizadas, señaladas por los dioses. En el caso de Cusco va a ser una vara dorada que se clava en la tierra, y en el caso de México Tenochtitlán el águila y el nopal. Hay ciudades que fueron soñadas, como Bizancio, que quedaría frente a la ciudad de los ciegos, como Praga, que sería la visión de una mujer que haría sobre esos pantanos una ciudad absolutamente maravillosa. Estas ciudades las llaman los dioses, las claman los dioses. Y entonces, como esto es una ciudad hecha desde lo sagrado, para honrar a lo sagrado, y lo sagrado son las montañas. Entonces la idea es que la ciudad tiene que estar en consonancia con una enorme cosmovisión, porque las montañas a las que vamos a llamar Apus, a los que los incas llamaban Apus y sus descendientes en la actualidad llaman Apus, son espíritus sagrados, fraternos, poderosos, algo así como los kamis de Japón. Japón es una isla que está habitada por unos espíritus que generan un mundo de lo invisible que ellos llaman kamis, porque Japón es una isla que puede estar afectada por muchísimas cosas, desde los terremotos, los tsunamis, los volcanes. Cusco no tiene ese montón de peligros que tiene Japón, pero sí tiene una majestuosidad impresionante, y sus espíritus son los Apus, y los Apus son lo sagrado, son los espíritus, digamos, tutelares de la gran cosmovisión inca. Entonces, la idea es que el concepto de ciudad honre a los dioses y a los Apus y a la divinidad misma. Entonces estaba hecha para enmarcar la belleza maravillosa de los Andes. Tiene un planteamiento completamente diferente, porque la ciudad honra una fuerza mucho más grande, una fuerza mucho más poderosa, una fuerza de la divinidad. Entonces los Apus, que son los grandes espíritus sagrados y son reverenciados en la actualidad por los pueblos de los Andes, son aquellos que tutelan
el concepto urbanístico de lo que estamos hablando y por lo tanto el concepto de ciudad es una especie de caligrafía divina, es una manera de interpretar la grandeza de la divinidad a través de un marco urbano. Eso nos pone en una perspectiva completamente diferente. Eso no quiere decir que no haya sido una ciudad que tenga una gran cantidad de funcionalidades pragmáticas, agrícolas, capaces de albergar una población muy grande. O sea, no quiere decir que no haya sido funcional como ciudad, sino que es sagrada. Y además de ser sagrada es funcional. Pero primero que todo es sagrada, no que ese es el ombligo del mundo. Entonces, lo que ellos hacen es replicar el orden cósmico, igual que en el templo de Angkor Wat, en el monte Meru, se replica toda la cosmogonía del cielo del hinduismo. Entonces son las ciudades que tienen esta inspiración maravillosa. La palabra ciudad en la lengua incaica se dice yacta, y eso cumple un propósito que es a la vez espiritual y material. El espiritual es esta inmensa cosmogonía de las que le hablo. El material es que la comunidad que lo habita forma parte orgánica de la ciudad también. Es indivisible la ciudad y la comunidad misma. Entonces, la comunidad humana habita una ciudad sagrada, a la cual está ligado orgánicamente porque todo forma parte de un mismo sentido de la divinidad. Entonces, en todos los espacios de la ciudad se terminan reflejando toda la imponencia de la magia de un lugar enclavado en los Andes, al que hemos llamado, según su propia inspiración, el ombligo del mundo. Hay dos versiones. En una se habla de una pareja original que emerge del lago Titicaca, que queda entre Perú y Bolivia. En esta versión, el Inti, el dios del sol, va a entregar a esta pareja original una vara dorada. El dios les indica que deben caminar hacia el norte y en el lugar donde puedan enterrar la vara dorada y se hunda, ahí deben fundar la ciudad. Y la otra versión, que algunos consideran un poco más auténtica de acuerdo con su relato, es la que nos habla de dos hermanos, Ayar, 4 hermanos creados por Viracocha, el gran padre creador. Estos dioses hermanos iban junto con sus esposas, partieron desde una pequeña cueva en dirección hacia el norte. Por el camino se les iban sumando muchos hombres y mujeres que los iban acompañando en la travesía. Viracocha les dijo que encontrarían una señal en piedra. Eso se puede llamar mojón, que es una manera, digamos, de establecer límites en los terrenos. Y que donde encontraran esa señal en piedra iban a construir una ciudad. Todos los hermanos se dedicaron a buscar la señal en piedra, pero no lo encontraron. Entonces uno de ellos hizo uso de sus poderes sobrenaturales y se convirtió en ave a ver si desde lo alto del cielo lo podía ver. Y después de un vuelo de búsqueda tremendo, decide más bien posarse sobre la tierra y al tocar el suelo, él se convierte en piedra y él se vuelve la señal misma del mojón que estaban buscando. O sea, no lo encontró, entonces él se convierte en piedra, entonces él es la señal, así pragmática y cósmicamente. Si no la veo del aire, la señal soy yo. Entonces ahí es donde deciden sobre el hermano petrificado en forma de piedra construir el Cusco. En cualquiera de las dos versiones, ya sea
por la señal de una piedra que se ubique en un punto del camino, o ya sea por la vara de oro que se pueda hundir en la tierra. En todo caso, ahí queda el ombligo del mundo, para la que sea de las dos. Ahora vamos a explicar por qué ellos son el ombligo del mundo. Son el ombligo del mundo porque, según los incas, el mundo se dividía en el Tahuantinsuyo. Y en el Tahuantinsuyo había una red de caminos que se conocía como el Camino del Inca. Y era una red vial que tenía casi 30.000 kilómetros desde el sur de Colombia hasta Santiago de Chile. Para esto necesitamos mapa porque hay que concebir la monumentalidad geográfica de América Latina y de América del Sur. Entonces, la tradición dice que Cusco fue hecha en forma de puma, que la cabeza del puma es una fortaleza militar religiosa que se llama Sacsayhuamán. La ciudad está ubicada entre dos ríos, el Safi y el Tuyumayo, en las cercanías de los apus poderosos del Salcantay y del Ausangate. El gobernante, el Pachacuti Inca, fue el que le dio el carácter de gran capital al Cusco. Y ahí se ubicaron los palacios de los incas. Los soberanos incas no morían, abandonaban el plano terrenal, pero no morían, porque la muerte no era para los dioses. Ellos seguían en otro plano, pero seguían existiendo. Entonces, en Cusco también estaba el Yachahuasi, que es la casa del saber, y era el lugar del conocimiento, donde los futuros gobernantes incas aprendían poesía, música, astronomía, historia y artes militares. En el costado sur de la ciudad estaba el Coricancha, que es un recinto dorado donde se ubicaban los lugares más sagrados del mundo inca. Y las paredes del interior del Coricancha estaban recubiertas de láminas doradas, y en los recintos adoraban al sol, a la luna y a los luceros de la noche. Entonces, en este lugar sagrado se encontraban representaciones de plantas y de animales de todo el mundo incaico, hechas en oro y en aleaciones de oro y cobre. ¿Cómo le parece que quedaría el tesoro del Coricancha cuando llegara el Imperio Español en busca de oro? Con esa rapacidad tan impresionante con que llegaron a desmantelar este mundo buscando oro, y esto todo hecho en oro y todo en láminas de oro, pues esto fue la barbaridad, porque ahí es de donde van a salir la famosa y terrible historia del cautiverio de Atahualpa, donde pidieron que entregaran un cuarto, el equivalente a un cuarto en oro, para pedir el rescate de Atahualpa, y los incas les entregaron el cuarto, el equivalente a un cuarto en oro. Ellos recibieron el oro, lo fundieron y ejecutaron a Atahualpa. O sea, ahí hay un incumplimiento de palabra que sería premonitorio de ahí en adelante. Y bueno, se van a encontrar con una rapacidad absolutamente impresionante que va, digamos, a depredar este imperio de una manera terrible. Pero desde el Coricancha podíamos ver movimientos celestes y podíamos ver las constelaciones. Y las constelaciones de los incas estaban formadas por su idea del cosmos. Nosotros normalmente identificamos en la cultura occidental a las constelaciones con los modelos griegos, que a su vez vienen de una gran cantidad de pueblos que fueron forjando estas ideas del cosmos a lo largo de distintas civilizaciones y siglos. En realidad, las estrellas y las constelaciones tienen las formas de los pueblos que las miran. No hay una forma en particular, sino que cada uno las mira de su manera. Entonces aquí los incas veían en la Vía Láctea el zorro de los ojos rojos y veían las llamas, que era la cosmovisión y el mundo donde ellos habitaban. Eso era lo que veían desde su observación de los cielos.
Entonces, en esta arquitectura monumental nos vamos a extender por muchos costados. Entonces, están los dominios del Tahuantinsuyo, y los arquitectos contemporáneos llaman al estilo de Sillera, que era una unión perfecta entre las diferentes piedras sin ningún tipo de pegante, de argamasa. Esto está totalmente fusionado y no cabe ni el filo de un cuchillo. Entonces tenemos una unión cósmica, una imagen cósmica sagrada gigantesca, una materialidad de esta unión cósmica, una estructura de construcción que es perfectamente ensamblada sin que sepamos cómo llegaron a ese nivel de refinamiento, que no necesitaban unir estas enormes piedras con ningún tipo de material más que la manera misma en que fueron tallados. Eso en sí mismo es una obra de arte. Hoy en día la piedra de 12 ángulos está ubicada en la calle Hatum Ramillok, y eso sigue siendo una sorpresa impresionante, estar allá. Entonces, cuando esta es la parte, digamos, de todas las diferentes partes del mundo inca, que era una civilización absolutamente colosal, que por su carácter imperial invadió a muchísimos pueblos, y muchos pueblos fueron tributarios de los incas, que los incas entendieron divinamente los diferentes pisos térmicos de la cordillera, el carácter sagrado de la montaña, la forma como toda la representación del universo estaba representada en la forma misma de la montaña, como en la parte de arriba estaban los dioses, en la parte media estaban los hombres, en la parte de abajo estaba el inframundo. Digamos, esto se parece mucho a otras cosmogonías, como la vikinga, donde era Midgard y Asgard, la morada de los dioses, la morada de los hombres, el inframundo. Bueno, todo eso estaba contenido en el Apu, en la montaña sagrada. Entonces, en esta conflusión entre lo sagrado, lo poderoso, los espíritus, la comunidad, el Inca, su unión entre lo sagrado y lo divino y lo humano, vivían los incas con todos los demás pueblos que fueron sometiendo a sus imperios, hasta crear uno de los imperios más colosales en términos de extensión de los que tengamos idea en la historia de la humanidad, en estos periodos en que ellos habitaron y vivieron la gran cordillera de los Andes. Ahí, en ese momento, Cusco es el corazón del relato, el ombligo del mundo, el punto cósmico donde se atraviesan todas las coordenadas que van a dar lugar a los 4 lugares del Tahuantinsuyo. Ese es Cusco. Nuestra Cusco, fundada por los dioses, fundada por Viracocha, fundada por los padres celestiales, fundada por los apus, fundada por los incas. Esta es su historia larga, esta es su historia profunda, esta es su historia remota. Pero ella va a tener más historias. Entonces después van a llegar los europeos, y no solamente van a llegar en un proyecto de saqueo, de depredación, porque venían era por el oro, independientemente de qué era lo que había. Entonces, primero venían por el oro, lo que hacía que no pudieran mirar en qué contexto estaba el oro. Y segundo, venían también en una idea de una conquista evangélica, es decir, una conquista en nombre de la cristiandad, porque era una conquista de los reinos católicos de Castilla y Aragón, de Isabel y Fernando. Entonces, bajo una misión teológica de unos reyes católicos, que eran el eje de relato de la conquista española, eso y la insaciable necesidad de oro, pues el mundo incaico no lo pudieron comprender
no solamente porque no lo necesitaban comprenderlo para sacar el oro, sino porque una cosmovisión distinta a la que ellos traían no era concebible para una misión evangélica y teológica como la que traían los que venían en nombre de la corona de España. Entonces esto hace que muchas de las cosas de la civilización incaica, como las mismas huacas, los mismos, las momias sagradas, que era la manera como seguían viviendo los gobernantes incas después de que habían abandonado el plano terrenal, en algún momento fueron quemadas, lo cual es inconcebiblemente atroz en la cosmovisión de los incas, porque para ellos era una adoración que simplemente no comprendían y no aprobaban. Entonces, como se van a enfrentar a un mundo tan colosal y tan poderoso como el mundo inca, no van a construir su capital sobre la gran capital de los incas, sino que van a hacer una capital virreinal en otro lugar, mirando hacia el mar. Y esa capital va a ser Lima, la ciudad de los reyes. Entonces, lo que fue el gran imperio inca, con la llegada de los españoles, se va a convertir en el virreinato del Perú. Pero es que resulta que el virreinato del Perú y el virreinato de Nueva España, que era México, eran el imperio. O sea, de verdad, el imperio eran esos dos. Los demás éramos periféricos, ¿sí? Lo que es la Nueva Granada, el Río de la Plata, la Capitanía de Venezuela, la Capitanía de Guatemala, todos los demás éramos, periféricos a un imperio que tenía sus columnas y sus ejes en México y Perú. Entonces ellos van a ser doblemente imperio, porque fueron el imperio de los incas durante todos estos largos periodos de la historia, teniendo en cuenta que los incas son los últimos, porque antes de ellos hay un montón de pueblos. Pues están los moches y hay muchísima gente atrás. Los moches que habíamos visto cuando estábamos contando las historias de los buceos del señor de Zipán y la dama de Gaó. O sea, muchísimas civilizaciones. La civilización de Caral, la más antigua que hemos descubierto hasta ahora. Entonces aquí había muchísimos pueblos, los últimos de los cuales vamos a conocer son los incas, que habían aglutinado un enorme imperio de una gran cantidad de diversidades de pueblos y que son los que estaban ahí cuando llegaron los españoles. Entonces, de ese gran imperio hay toda una historia en el Perú y luego se va a construir sobre eso otro imperio. Y ese otro imperio es la gran presencia del imperio español en América. Y digo la gran presencia porque son el eje de la conquista española. Entonces eso le da lugar a una ciudad que es Lima, pero Lima ya es una ciudad colonial, esplendorosísima, tremenda, porque ella tiene que dar la imagen y la fuerza y el peso de la conquista del imperio español, y la hacen desde cero y montan una ciudad española sobre Cusco. Del Corincancha, que es esta fortaleza de templos y de lugares sagrados, lo van a desbaratar y van a construir sobre ellos el convento de Santo Domingo. Y las ruinas de esta ciudad inca las van a hispanizar, poniendo una tremenda catedral y la plaza de armas. Entonces tratan, y esto también pasó mucho en México, de crear un relato monumental sobre la monumentalidad de un imperio que existía antes, como una manera de ejercer un contrapeso sobre una civilización antigua y enorme que pretendían yuxtaponer a una visión del mundo totalmente distinta y a una visión teológica completamente distinta. Entonces, así van desarrollando la capital de lo que va a ser el virreinato del Perú
y esa capital va a ser Lima. Pero bueno, esa es otra historia, la historia de Lima. Nosotros escogimos Cusco en nuestro relato por el relato incaico, por el ombligo de los dioses y por más chismes que les vamos a estar echando a lo largo de nuestra historia. Entonces el peso, la densidad histórica, gravitatoria, cósmica del mundo peruano, del mundo incaico, va a ser Cusco. Y Cusco va a ser también el lugar de la resistencia, porque una vez que ha caído el Imperio Central, va a haber una resistencia de los incas de Vilcabamba que van a durar 30 años más, resistiendo como imperio, para que la fuerza de Cusco no se pierda al fin de la gran era de la hegemonía de los incas a manos de los españoles. Entonces era un intento por mantener el Tihuantinsuyo más allá de la lógica del nuevo imperio que se estaba imponiendo por encima de ellos. Aparte de esa resistencia, Cusco siempre va a seguir siendo importante para el mundo andino, para la territorialidad del Perú y para el continente, porque Cusco es el lugar donde sobrevivió la nobleza inca a la invasión española, porque Cusco es el cruce de caminos que comunica a Popayán, Quito, Callao, con Arequipa, con Lima, Chuquisaca, en lo que sería Bolivia, Santiago y el Río de la Plata. O sea, eso es un poderoso paso de comunicaciones, y es en Cusco donde va a tener lugar una de las rebeliones más importantes en la memoria de las rebeliones históricas de nuestro continente, que es la rebelión de José Gabriel Condorcanqui Tupac Amaru II. Él va a ser un líder que va a hacer una rebelión gigantesca, porque el Inca va a volver, igual que Quetzalcóatl iba a regresar a Tenochtitlán en el año 1 Caña, que fue cuando llegó Cortés y lo vieron en forma de serpiente emplumada y pensaron que era el regreso de Quetzalcóatl. El Inca también va a regresar. Ahí hay una profecía mesiánica. Ahí hay un retorno de un orden sagrado, de una divinidad. Esto pasa en muchas culturas. También sucedía entre los iraníes. O sea, mucha gente tiene ese mito del retorno, ese mesianismo del retorno. Entonces, de acuerdo con la idea del retorno, Tupac Amaru va a ser esta gigantesca rebelión como aquel que retorna de la promesa de un regreso a su pueblo. Y esto va a ser una rebelión gigantesca, y él va a terminar siendo ejecutado, y al ser ejecutado en su propia carne, es como si estuvieran ejecutando la tierra misma, porque él era una representación en ese momento de la tierra y de la divinidad, al ser, digamos, el espíritu del Mesías de la rebelión. Esto va a ser gravísimo cósmicamente para el mundo incaico, y va a quedar en una impronta muy poderosa, y se va a dar en épocas de grandes rebeliones en América Latina, porque es el momento en que se está dando la rebelión de los comuneros en Colombia, y en el mundo portugués la inconfidencia minera. Es, digamos, un momento de grandes revoluciones, pero esta es una revolución sagrada, porque tiene el espíritu del retorno del Inca. Entonces tiene un ingrediente particular y poderoso en su misma constitución y en su misma fuente, y eso también va a ocurrir en Cusco. Entonces, tenemos lo que va a pasar con Cusco en la era colonial, lo que pasó con Cusco en la era sagrada, en la era de los incas.
Pero en las independencias también va a ser muy importante, porque hay un momento cuando se va a dar el gran proceso de las independencias de América Latina, del cual estuvimos hablando en Cartagena. Resulta que José de San Martín dice que mientras existan españoles en Lima, no se ha derrotado al Imperio Español. O sea, que la fortaleza del Imperio Español está en Lima y ese es el enclave donde realmente existe el imperio, y hasta que no salga de ahí no podemos hablar de una independencia continental. Entonces eso va a hacer que las tropas del ejército del norte de Bolívar empiecen a hacer la serie de batallas de las que habíamos hablado, que son una secuencia de batallas, que son Carabobo, que son Pichincha, que son Bomboná, Boyacá. Hay una serie de batallas por el norte y hay una serie de batallas por el sur, que son los ejércitos de José de San Martín. Esos, digamos, la estructura de todas esas batallas nos va a llevar a un centro. Y ese centro es donde están los españoles en Lima. Por eso, cuando atraviesa los Andes, José de San Martín, y desembarca en un lugar cerca de Lima que se llama Paracas. Ahí uno ve un asta pequeña para el tamaño de ese desierto que dice: aquí desembarcó José de San Martín. Ese desembarco es discreto porque estamos en el mismo corazón del imperio, entonces le toca así bajito, bajito, que es cuando la famosa historia que siempre contamos de que después de que desembarcó fue a una finca y en la finca había que darle alimento a toda la tropa, y entonces el dueño de la finca hizo lo que pudo y lo que hizo fue crear un plato con las papas, las variedades de papa que había en ese momento en la finca, y se le ofreció a San José de San Martín y le dijo: por la causa, mi general. Y de ahí en adelante cuenta la leyenda que ese plato se llama la causa limeña, que ese es el origen. Entonces desembarca San Martín allá. En 1814 hay una rebelión contra la corona allá mismo también en Cusco. Pues la idea es que esto es una especie de sándwich. Sí, unos vienen por el norte, otros vienen por el sur, pero el destino es Lima. Y por eso las batallas que van a determinar el final del Imperio Español son Junín y Ayacucho, que son las que están ya directamente en el Perú. Entonces, en Cusco va a haber una rebelión en 1814 y en Cusco va a ser el último reducto de los españoles en el Perú. Y por eso cuando sean las victorias de Junín y Ayacucho que sellan directamente el fin del proceso de independencia o el triunfo del proceso de independencia, es a Cusco donde van a llegar de primera mano las noticias de los triunfos de Junín y Ayacucho, que nos cuentan que toda la gesta continental para crear una nueva cultura a partir de lo que fue el Imperio Español, una nueva cultura que va a ser nuestra América Latina, se acaban de consolidar en Junín y Ayacucho. Entonces el chisme llega rápidamente a Cusco y paradójicamente ahí donde resistieron los últimos incas, ahí donde se dieron las últimas resistencias, es donde van a quedar los últimos reductos españoles, ya en la vera de la historia, ya cambiando el revés de la fortuna, y son ellos los que salen de allá ya derrotados para dar paso a la constitución de un continente, un hemisferio y un imperio cultural que vamos a hacer nosotros. Eso es lo que le va a pasar a Cusco durante la era colonial y durante la era de las independencias. Linda mamita, mi Carmelita, danos hoy tu bendición. De rodillas te venimos a ofrecer alegría, fe y devoción. Saxa Guamán le canta a Villa Rivero y a la mamita del Carmen, patrona de los puebleños. Morenita linda, morenita de mi corazón. Entonces de ahí en adelante hay como una especie de declive porque
los grandes ríos de la historia pasaron por ahí y ahora se desvían un poquito. Entonces también la preeminencia de Lima va a hacer que el Perú mire mucho más al mar. Hay tres, o sea, ellos son la costa, la sierra y la selva. Esto es la sierra, todo el mundo de Cusco, el que estamos hablando es la sierra. Y el mundo de Lima es el de la costa. Entonces, digamos, como el eje de desarrollo o de proyección del Perú en la era colonial y en la era del virreinato se proyecta hacia el mar. Y eso hace que en un momento dado y después de las independencias haya un declive en la historia de la ciudad de Cusco. Pero luego, en el siglo XX, volverá a florecer Cusco por un motivo nuevo y antiguo a la vez. Y resulta que Cusco va a volver a ser importante porque en el siglo XIX hay una proyección hacia el futuro, es la época de los grandes inventos, es la época de los grandes imperios europeos, es la época de, digamos, como de la consolidación de los imperios europeos en el mundo, pero también, así como es la fuente del futuro, es la fuente del pasado, también en el siglo XIX va a empezar una gran necesidad de entender el pasado, de descubrir las antiguas civilizaciones. Va a empezar la egiptología como toda una consolidación del estudio de las civilizaciones egipcias. Va a ser toda la búsqueda de Mesopotamia, va a ser toda la búsqueda de los pueblos de la antigüedad. Esa misma búsqueda y esa misma obsesión por las civilizaciones antiguas, por entender el pasado glorioso de la especie, es lo que va a llevar a los europeos y a los norteamericanos al Perú. Y es lo que va a llevar a que vayan a encontrar a Machu Picchu. Y simultáneamente hay una búsqueda poderosa y profunda de los peruanos por empoderarse de su identidad histórica y de su grandeza histórica, que la tienen de sobra los peruanos, lo tienen claro también. Entonces resulta que Agustín Lizárraga, en 1902, redescubre o reabre Machu Picchu. Y Machu Picchu es una ciudad incaica ubicada a 80 kilómetros de Cusco, y su nombre en quichua significa montaña vieja. Y hoy por hoy es una de las 7 maravillas del mundo. Simultáneamente, por aquellas épocas, viene un norteamericano que se llamaba Hiram Bingham. Y en 1911, la palabra descubrir para nosotros es como complicada. En América Latina y en nuestra América hispana, el tema de que nos descubran nos da una jartera espantosa, porque significa que nosotros no existíamos sino hasta que los europeos nos miraran. Sí, entonces eso hasta Lelutier nos dice, nos descubrieron, por fin nos descubrieron. Bueno, a nosotros no, esa palabra nos genera complicaciones, pero el asunto es que Hiram habla y publica y le cuenta a todo el mundo y chismosea de la ciudad de Machu Picchu. Y esto hace que toda esa fiebre de entender las antiguas civilizaciones caiga sobre el Perú, y el Perú quede en la mira de este gran paneo de nuestro pasado como civilizaciones. Y eso le va a dar un nuevo aire a Cusco, porque a partir del redescubrimiento de Machu Picchu y del profundo relato indigenista que los peruanos van a tener de su propia historia, Cusco vuelve a reverdecer. Cusco es importante siempre, entonces vuelve y cada vez vuelve a adquirir nuevas y distintas importancias en los ríos de la historia. Entonces, hoy en día es la 7ª ciudad más poblada del Perú, tiene más de 400,000 habitantes. Hoy en día, y por lo anteriormente expuesto, conviven muchas formas de ciudades. Hay una ciudad moderna, hay una ciudad patrimonial y hay una ciudad turística que es pues global y que bueno, hay que cuidarla muchísimo porque esto es muy delicado. Es muy delicado y el turismo tiene que ser muy responsable en esta zona y en momentos en que la cierran. Entonces, bueno, eso es todo un tema de cómo mantener ese delicado equilibrio entre lo que significa el turismo para los peruanos y el cuidado que debe tener este patrimonio.
Entonces ahí están toda la diversidad de los colores del mundo andino y ahí se encuentra el mercado de San Pedro, y Cusco es la sede de la celebración más importante del mundo incaico andina, que es el Inti Raymi, solsticio de verano. Y eso es el punto donde se encuentran todos los grandes pueblos para rendirle homenaje al sol, lo cual es una prueba de supervivencia cósmica muy grande, porque cuando a Tupac Amaru II lo ejecutaron, también les prohibieron a ellos vestirse a la usanza incaica, utilizar su lengua, adorar sus dioses. Fue un momento de persecución cultural muy grande. Entonces el hecho de que el culto al sol, el Inti Raymi, se celebre con toda su fastuosidad y con todo su aire sagrado es una supervivencia histórica muy importante de la cosmovisión incaica. A ellos se les prohibió utilizar sus costumbres, como a los escoceses de las tierras altas, los Highlanders, se les prohibió utilizar las faldas, el Celt, hablar gaélico y ejercer su costumbre y su cultura en los bosques de Escocia cuando fueron derrotados los grandes clanes escoceses. Entonces, digamos, cuando hay estas prohibiciones sobre las culturas, es una prohibición muy dolorosa porque es un pueblo tratando de sobrevivir en sus relatos por encima de otros relatos hegemónicos. Y a pesar de todo y con todo y todo se celebra el Inti Raymi ahí en Cusco, y se celebra con todos los hierros y se celebra cada año el culto al gran dios sol. Entonces, esta ciudad fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1972. Patrimonio de la Humanidad en 1983 por la UNESCO. Y por la cantidad de monumentos la llaman la Roma de América. Todos los blasones de la historia, porque ha sobrevivido a las cosmovisiones, a los imperios, a las independencias, a todos los diferentes corrientes de la historia. Hoy por hoy, en la cercanía de Cusco se encuentra otra de esas maravillas que hay en el Perú, que son muchísimas, que se llama la Montaña de los Siete Colores, Vinicuna, y el río Vilcanota, que son poderosos lugares de trascendencia cultural y mística. Entonces, la ciudad de nuestro relato es una ciudad cósmica, es una ciudad mística, es una ciudad que enmarca la monumentalidad de los Andes, es una ciudad que evoca el poder de los apus, que son la fuerza de las divinidades de la montaña. Es una ciudad del culto al sol, es una ciudad del ombligo del mundo, y hoy por hoy es una ciudad ancestral, turística, moderna e importante en todos nuestros relatos históricos. Por todo eso, por su gigantesco relato cósmico, por su ombligo del mundo, por ser el centro de uno de los imperios más poderosos, ricos, fascinantes y maravillosos de los que tengamos noticia y de la cual ellos son una evidencia histórica palpable y viviente, hemos estado en las alturas de los Andes contándole las historias de Cusco en el día de hoy en nuestra historia de las ciudades de América Latina, segunda ciudad sagrada del gran continente. Las demás serán fundaciones, serán historias distintas, pero esta es particular porque los dioses la soñaron y la crearon en su narración del relato cósmico, del Tihuantinsuyo y de todo lo que eran las grandes tierras de los incas, que son la espina de los Andes que recorren toda nuestra Suramérica. Entonces, desde el ombligo del mundo, desde el Tihuantinsuyo, desde la vara dorada, desde los apus, desde las alturas de los Andes, desde los dioses, desde la cordillera imponente, desde la arquitectura sagrada, desde la caligrafía cósmica, desde el poder tremendo del relato inca en la historia, allí en Cusco, donde el mundo tuvo un centro, en la narración de Diana Uribe. Y para ustedes feliz día, cualquier día que se sea. Este podcast fue grabado en Los Gatos Estudio y fue posible gracias al equipo de dianauribe.fm, que está integrado por Diana Suárez, Milena Beltrán,
Arturo Jiménez Viña, con la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido y con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet. Ay,